Muy, pero muy buenos días, queridos amigos. Hoy un especial de Siempre estamos con vos, dentro de Siempre en Domingo Radio Producciones y Libre Opinión, pero hoy estamos con vos, estamos con el pueblo de Israel, estamos con el pueblo judío, estamos en este conflicto que no lo produce Israel, sino lo produce, ¿cómo podríamos decir? Gente. La verdad que no hay palabras, realmente no hay palabras para definir de alguna manera lo que está pasando. Por eso en el día de hoy hemos convocado al rabino Fernando Fischel Slagen, o Slayen, que es lo correcto, para que nos hable de este tema, nos desasne de este tema, conocedor no solamente de la palabra, sino conocedor de esta situación que ya viene acosando a Israel hace muchísimos años. Por eso ahora ya le vamos a dar la bienvenida porque lo tenemos en línea. Lo saludamos y le decimos muy, pero muy buenos días, Rabino Doctor Fernando Fischel Slagen, o Slayen. Muy, pero muy buenos días. Muchísimas, muchísimas gracias por comunicarse, Carlos. Un saludo a toda la audiencia y muchísimas gracias por su mensaje de empatía frente a este cruel atentado ya digamos, clasificado como crímenes de lesa humanidad por parte de la organización terrorista del Hamas. Así que, bueno, muchísimas gracias por su mensaje y por su solidaridad. No, yo como argentino, como cristiano, y yo creo que gentes de otras denominaciones se han solidarizado con esta situación porque realmente esto fue a mansalva, no fue un enfrentamiento igualitario porque entraron a capa y espada y a degüello prácticamente, sorprendiendo a gente civil, o sea, acá no hubo un enfrentamiento militar, no hubo ningún tipo de aviso, más que obviamente Tal cual, tal cuando hay cual. odio no hay aviso, pero las imágenes que vimos, más allá de ser desgarradoras, pertenecen a un grupo, a gente que está fuera de sí, que una ideología completamente talibanesca, de las cuales la verdad miren que he visto cosas en mi vida, pero realmente esto me ha horrorizado. Por eso que recurro a usted, a vos, Fernando, conocedor de este tema y que obviamente es el pueblo. Y la gente no sabe tal vez que Israel, ¿por qué está ahí? Más allá de que esto no es una guerra, como hablábamos en la previa contigo, fuera de cámara, esto no es una guerra religiosa. Entonces, nos gustaría que nos explicaras qué es lo que está pasando allí en ese territorio tan deseado, donde Israel de un desierto convirtió en un paraíso, un lugar que nadie quería habitar en esa tierra y que Israel la hizo realmente maravillosa, con un crecimiento bárbaro, tuvieron sus problemas económicos, etcétera, 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 pero realmente convirtieron la arena en un paraíso. Sí, es muy atinado tu pregunta. Yo digo, para resumir y no aburrir con datos ni cronologías técnicas a la audiencia, en 1948 se funda el Estado de Israel. Cuando se funda el Estado de Israel, también se le da la posibilidad de fundar un Estado árabe. Los árabes no quieren, porque ellos querían toda la tierra, y a partir de ahí empieza todo este conflicto. Es decir, el conflicto es porque cierta parte del pueblo palestino, ellos quieren toda esta tierra, ¿no es cierto? Y no reconocen la existencia del Estado de Israel. Ahora, todo esto devino en muchísimos movimientos terroristas que están desde la propia fundación del Estado de Israel. De hecho, apenas se funda el Estado de Israel, a Estado de Israel lo atacan tres países a la vez en lo que llamó la Guerra de la Independencia, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, que pertenece ya a la historia, eh, estos grupos, como por ejemplo el Hamas, Al-Qaeda, Hezbollah, la yihad islámica, el gobierno de Irán, que siempre está financiando y promoviendo estas organizaciones terroristas, lo que hacen son básicamente la mutación de estructuras totalitarias, que en este caso usan al Islam como ideología, tal como en su momento fueron usadas
la raza o la lucha de clases como ideologías extremistas. ¿Cuál es su propósito? Bueno, su propósito es generar terror, es decir, intimidar, coercer a la población civil e influenciar en la política de un gobierno, encuadrando, como vos bien decías, la psicología de sus líderes, de sus activistas, en lo que Aristóteles llamaba persecutores exacerbados y contrarios a toda razón. Digamos, estamos hablando de psicópatas. Es decir, hoy mismo, hace pocas horas, el líder de Irán, celebrando la masacre perpetrada por el Hamas en territorio israelí, que estamos hablando de mujeres violadas, niños, ancianos secuestrados, dijo que él besa la mano de quienes planearon el ataque a Israel. Estamos hablando de un clérigo. Es decir, aquí claramente hay una ideología extremista que, como toda ideología extremista, en este caso el integrismo islámico, lo que hace es reducir la humanidad de la persona tratándolo como objeto, razón por la cual se asesinó, se secuestró a mansalva, se violó a las mujeres a mansalva, sin ningún tipo de prurito, a quien sea de la población civil. Como vos bien decís, acción bastante cobarde porque no se enfrentaron con militares, se enfrentaron con personas absolutamente desarmadas en una fiesta electrónica en el sur, gente festejando, gente en alegría, festejando, haciendo una fiesta en el sur, entraron directamente a matar a las personas desarmadas. O sea, este accionar también es un accionar bastante cobarde, ¿no es cierto? Pero no deja de ser una ideología extremista que, como dicen los estudiosos de estas ideologías, lo que primero hace es falsear la conciencia, y en lugar de ver la realidad, ven lo que se llama una nebulosa representación de la realidad, falseando sus conciencias y alienando por sobre todo a la persona. ¿No es cierto? Esa es la explicación por la cual estas personas se comportan como animales salvajes sin ver la propia humanidad en el prójimo. ¿No es cierto? Lo mismo se predicar de los nazis en su momento, ¿no es cierto? Esa es la única explicación. Por eso Israel en un momento dijo, señores, estamos lidiando con animales salvajes, básicamente. Gente que no reconoce la humanidad en el prójimo, ¿no es cierto? Y no solamente se restringe al israelí o al judío, sino un alto oficial del Hamas ayer en Twitter de forma abierta dijo que ellos iban a ir no solamente contra y en pos del exterminio de los judíos y del Estado de Israel, sino también de los cristianos. Es decir, como toda ideología extremista, ¿no? Todo enemigo estigmatizado es quien no está con él. El mundo todavía no se está tomando demasiado en serio esto. Lo mismo pasó con Al Qaeda. Tiene movimientos espasmódicos cada vez que pasan estas acciones tan crueles como fue también la Torre Gemelas. Pero acá hay lo que se llama la cabeza de la serpiente, que es Irán, que hasta ahora se lo está dejando hacer a gusto y placer todo lo que ellos están promoviendo, y que la cabeza de la serpiente es Irán. Claro. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo y bueno, lo hemos vivido, ¿no? Con la televisión, viendo las filmaciones hechas por ellos, ¿eh? Lo hemos vivido acá con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, Ni acá en hablar, nuestro propio territorio, ni hablar, ni aún hablar, impune, ni hablar. aún impune, ¿no es cierto? Y encima que, según tengo entendido, esta gente que viene de la Franja de Gaza tiene, de alguna manera, sometido a Gaza, con el tema de, Ah, claro, por supuesto. tienen sometido al gobierno de Gaza, con todo el tema Jamás, de la violencia. claro, jamás es una organización a quien nadie votó, Claro, a quien nadie votó. Y sistemáticamente, tanto Hezbollah como Hamas y todas estas organizaciones terroristas que predican el integrismo islámico, se encargan de boicotear todos y cada uno de los acuerdos, en este caso acuerdos abrámicos, que Israel ya desde hace unos años comenzó a hacer con Bahrein,
con Emiratos Árabes, ahora iba a ser el turno de Arabia Saudita, y los termina boicoteando. ¿Y por qué los termina boicoteando? Porque como bien sabe cualquiera que se ocupa mínimamente de lo que es la geopolítica, con estos acuerdos Irán queda afuera. Claro. E Irán está muy preocupado por no quedar afuera. Ujú. Entonces usa a estas agrupaciones psicópatas para cometer estos crueles atentados. Ya por ser atentado es cruel, pero mucho más cruel lo que hicieron desde tierra, aire y mar hace tan solo unos días, el sábado pasado, para boicotear estos acuerdos. Ahora, ¿tuvieron éxito? Sí, tuvieron éxito, porque ya Arabia Saudita dijo que va a posponer el acuerdo. Sí, tuvieron éxito. Aparentemente, grupos de psicópatas tienen éxito en sembrar el terror y no dejar promover el desarrollo de la coexistencia pacífica. Eso es lo más preocupante. Eh, Eso es lo más preocupante. Sí. Fernando, el tema es lo siguiente, ¿no? ¿Qué dicen los aliados a Irán de todo esto? Porque también ahí está China, está Rusia, eh, obviamente está Irán, y obviamente no pueden quedar pegados o no deberían quedar pegados por sus transacciones, por el ida y vuelta que tienen con el resto de Occidente, y sin embargo jamás los está involucrando en este conflicto A ver, no buscado por nadie, ¿no? está muy bien la pregunta. Está muy bien la pregunta. Y vos te referís por sobre todo a los BRICS, al BRICS. Ahí quería llegar. Eh, claro, creo que yo, y en mi humilde opinión, yo creo que una de las estrategias por las cuales a Rusia y a China les conviene este conflicto es porque genera una distracción en la OTAN, ¿no es cierto? Distrayendo su concentración y su atención en la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces desvía un poco la atención en OTAN, de la OTAN, ahora hacia el conflicto terrorista en Israel, y de alguna forma aliviana la carga de la OTAN respecto de la invasión de Rusia a Ucrania, con lo cual les conviene a ellos también. Ojo, hay que diferenciar, con esto no estoy diciendo que Rusia está promoviendo esto, no, pero digo, les conviene en cuanto a que la OTAN ahora empieza a desviar su total atención concentrada en Rusia barra Ucrania, ¿no es cierto? Con lo cual hay intereses aquí también. Sí, Hay sí. intereses aquí también. Y no hay que olvidar que en términos locales, en nuestro terruño, así como en Argentina ya tenemos una base militar china, Bolivia, hasta no hace mucho, firmó un pacto militar con Irán, razón por la cual hace muy poquitos días el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y posible próximo presidente de Bolivia también, justificó este ataque cruel, terrorista, masacrando civiles por parte del Hamas a civiles israelíes. Lo justificó. No fue el único, ¿eh? Tenemos también gente local que también lo ha justificado y ha salido a promocionar estos actos, como el señor Delía, bueno, los de siempre, digamos, ¿no? Biondini, los de siempre, que gracias a Dios es gente minoritaria, totalmente deslegitimada, pero bueno, hay gente que esto lo justifica, lo promociona, lo apoya. Eh, a ver, tuvimos, y perdón que me bifurque un poquito en la conversación, tuvimos el domingo pasado en la noche una candidata a presidente de la nación. Estamos hablando de no un militante marginal de un partido, una candidata a presidente de la nación que bajo esta ideología extremista, ciega y sin ningún tipo de conocimiento, yo diría con una ignorancia supina respecto de la situación del Estado de Israel, del conflicto palestino-israelí, no solamente mintió,
diciendo que Israel es un estado de apartheid, justamente Israel, donde en el propio parlamento hay partidos árabes, donde prácticamente la gran mayoría de farmacéuticos en Israel, hace poquito Rabino también lo dijo, y que es verdad, la gran mayoría de farmacéuticos en Israel son árabes, más del 30% de médicos son árabes. Yo mismo estudiando en la Universidad de Barilán y en la Universidad Hebrea de Jerusalén, estudiaba con palestinos al lado, a la par, materias de filosofía, la carrera donde yo estudiaba. Nada más disímil que un estado de apartheid que Israel, pero realmente nada más alejado, ¿no es cierto? Y encima predicando un auto-odio, porque estamos hablando de una candidata a la presidenta que es judía. Es decir, no solo tratando a su pueblo original de pertenencia de forma totalmente indiferente y predicando lo que llama un auto-odio, sino también a sus compatriotas argentinos asesinados, violados y secuestrados, Ujú. tratándolos como objetos o como símbolos, en lugar de reconocer, como decíamos al comienzo, su humanidad, se la vio suprimiendo todo tipo de empatía, todo tipo de compasión hacia ellos como víctimas, percibiéndolos como diferentes o como meros productos de su propia falsa conciencia y de su falsa realidad sobre la situación. Sí, sí. Y es más, justificando en definitiva uno de los mayores crímenes de lesa humanidad perpetrados por una organización terrorista islámica contra la población civil israelí. Imperdonable. Una persona que digamos, se está candidateando para presidente de la nación. Ujú. Vamos a aclarar, ¿no? Porque hay dos candidatas presidenciales, por si la gente no No, sabe. estoy hablando literalmente de Miriam Bueno, Bregman. sí, si no Estoy lo... hablando literalmente de Miriam Bregman, que fue Perfecto. la misma que les negó porque iban a hacer desde la producción, al comienzo de la transmisión, un minuto de silencio en honor a las víctimas del terrorismo. Ujú. Y dado que tenían que tener una anuencia, ¿no es cierto?, completa, ella negó, por estas razones que estamos hablando, les negó a las víctimas un simple minuto de silencio. Tal cual. Digamos, esta persona se candidatea a presidenta de la nación. Ahora vos fijate, perdón, Fernando, que te corte, ¿no? Pero, cómo me llama la atención? Vos nombraste algunos argentinos, ¿no? Dería entre ellos, Biondini. Pero no solamente están contra Israel, también están contra Estados Unidos, están contra todo aquello que sea libertad de expresión, libertad económica, el respeto por los pueblos, más allá que digan que Estados Unidos pone el pie en todos lados, pero ¿sabes qué? Yo si fuera norteamericano me sentiría orgulloso, porque si alguien me toca un cabello fuera de mi país, ellos son los primeros sin ir a defender a su gente. Y esto es lo que Israel también está haciendo y hace e hizo toda su vida. O sea, defiende a su gente. ¿Está mal? No, está perfecto. Está perfecto. A Y ver, que cualquiera de estas personas, cualquiera de estas personas vaya a los países que ellos defienden tan animosamente, con tanto ahínco, que vayan a Arabia Saudita, que vayan a Emiratos Árabes, que vayan a Siria, que vayan a Irán, ¿no es cierto? Y que prediquen durante 30 segundos algo en contra de sus respectivos regímenes. Duran 30 segundos. son Que ejecutados. vaya Miriam Bregman inmediatamente, que vaya Miriam Bregman a predicar su feminismo a Irán, a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes, a Siria, en donde las mujeres no pueden manejar automóviles, no pueden salir sin sus respectivos maridos. Si se le ve el tobillo, se le ve la mejilla por fuera de la burka, son ejecutadas. Si engañan a sus maridos, son lapidadas. A los homosexuales, obviamente, se los cuelga públicamente de grúas. Ya visto eso. O sea, ¿qué están defendiendo? ¿Qué están defendiendo? Yo la invito a Miriam Bregman a que vaya a cualquiera de estos países y que predique durante 30 segundos la mitad de lo que predica acá. Que vaya, que corte calles, a ver cuánto dura. A ver cuánto dura. No, seguro. En lugar de estar en favor de Israel como
único Estado democrático de Medio Oriente que tendrá todas las falencias. Yo soy el primer crítico del Estado de Israel, ¿no es cierto?, en muchas de sus políticas, pero es el único Estado democrático en donde la mujer se viste como quiere, hace lo que quiere, ocupa lugares de primer rol tanto en los gobiernos, hubo primeras ministros israelíes, CEOs en empresa, es un país totalmente occidentalizado. Y por ahí, mirá, yo hablando justamente ayer con un investigador del CONICET, un muy importante investigador en el CONICET, que es amigo mío, estábamos reflexionando sobre el tema y por ahí muchos de estos problemas que se les achaca al Estado de Israel es que es un Estado que vive con gente educada o con gente formada como en Europa, frente a sus vecinos que viven de acuerdo a la cultura de Medio Oriente. Entonces, a Israel se le demanda cuestiones que a los otros países no. A los otros países pueden hacer todas estas actitudes psicopáticas que se les perdona, a Israel no. Bueno, por ahí hay una especie de desequilibrio, ¿no?, entre lo que moralmente se acepta y lo que moralmente no se acepta, tanto en Europa como en Medio Oriente, ¿no es cierto? Porque si no, no se explica esta tan furibunda defensa. Ayer que hubo una marcha pacífica para promover la paz y en defensa del Estado de Israel, porque el Estado de Israel como un Estado legítimo y democrático tiene no el poder, sino la obligación de defender a sus ciudadanos. A ver, uno de los pacifistas más importantes y más relevantes del mundo, que fue Mahatma Gandhi, él mismo dijo que si hubiera un loco que está matando gente con una espada en mano, cualquiera que lo elimine va a ser considerado un benefactor. O sea, ¿qué se espera? ¿Se espera que Israel se quede de brazos cruzados cuando se viola, se masacra y se secuestra a su población civil? Digamos, eclesiásticos del máximo rango de muchos credos a nivel internacional, Uh -huh. cuando piden por favor el cese el fuego, igualando lo que es una organización terrorista con estos actos de crímenes de lesa humanidad, con un Estado democrático que aplica la fuerza en su legítima defensa. Vemos que hay miedo, parecería como que hay miedo. Yo quiero recordar simplemente que el otrora Papa Ratzinger, quien luego de su realmente valiente discurso en Ratisbona, se disculpó asustado cuando integristas islámicos asesinaron a una o dos monjas, no recuerdo ahora muy bien, atacaron 4 iglesias y amenazaron con conquistar Roma. Sí. Entonces, yo como rabino y como clérigo, lo que mínimamente demando es que los políticos, jefes de Estado y mucho más clérigos, comprometidos, por supuesto, con la paz mundial, con la coexistencia, pero también con la justicia, y la justicia es justamente no solamente sancionar al culpable, sino evitar que inocentes también sufran, que sean menos tibios en sus declaraciones y más enfáticos, porque si no, lo que se está haciendo es, por acción, por omisión o por tibieza, justificar este tipo de acciones. Ahora, discúlpame, vuelvo página atrás y muchos años para atrás. ¿Vos pensás que los atentados que sufrimos en la Argentina fueron un poquito el conejito de Indias que jamás comenzó a mover a través de los hilos de la conexión con Irán? A ver, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Está demostrado en la causa AMIA que quien perpetró tanto el atentado a la embajada como el atentado a la AMIA fue Hezbollah. Hezbollah es una organización terrorista islámica mucho más grande que el Hamas. Eso está demostrado. Ahora, tienen exactamente el mismo modus operandi. No solamente tienen el mismo modus operandi, sino que desde Yom Kippur, desde la guerra de Yom Kippur, hace unos 50 años, no se vio un acto criminal de esta naturaleza. Es más, yo te diría,
desde la Shoah que el pueblo judío, en este caso en territorio israelí, no sufre actos criminales de tan lesa humanidad como se vio el sábado. Y todavía, ahora por supuesto que se le suma a Hezbollah desde el norte, este, y todavía, de hecho, hoy mismo líderes del Hamas dicen que van a seguir bombardeando, que van a seguir bombardeando, y estoy seguro que lo van a hacer, hasta que no se, de alguna forma, no se pueda suprimir el financiamiento de estas organizaciones que las da Irán, digamos, a la luz del día la da Irán. Ellos mismos ya también lo dicen. Insisto, hoy mismo el líder de Irán dijo que, el líder religioso en Irán, dijo que ellos besan las manos de quienes planearon el ataque a Israel. Es decir, le besa la mano y bendice a estos psicópatas que masacraron, acuchillaron, asesinaron, secuestraron y violaron mujeres, niños, niñas, ancianos. Bueno, esto es este es el clérigo, el máximo clérigo el líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Ujú. Digamos, este es el supremo líder clérigo, Ali Khamenei, ¿no es cierto? En Irán, que predica esto. Bueno, Una barbaridad, una y acá barbaridad. hay argentinos que hay argentinos no solamente que lo apoyan, sino que me acuerdo en su momento viajaron a Irán, ¿no es cierto?, apoyando ese régimen, y no hay que olvidarse también del intento del memorándum con Irán para exculpar básicamente a los, los que planificaron intelectual y materialmente ese atentado. Sí, sí, Los dos, el de Israel y AMIA. sobre todo quitarle las alertas que tiene la Policía Internacional para que puedan moverse, más allá de que lo están y lo han hecho, esas alertas de seguridad Tal cual, que cabían, tal cual. pero realmente la gente, hay muchos, ¿no? Y estamos salpicando un poquito de cosas, pero a mí me interesa este tema. No es una guerra Perdón, religiosa. perdón, perdón. Y una cosa más. Argentina todavía no incluyó en el listado de organizaciones terroristas al Hamas. Bueno, Todavía no lo incluyó. exactamente, exactamente eso también lo iba a señalar, pero muchos por desconocimiento o porque no se les ha explicado, más allá de que esto no es una guerra religiosa, ¿eh? Todos provenimos de una raíz, desde el punto de vista etimológico, con Israel, aquellos que son creyentes. Por ejemplo, desconocen que somos linaje de David. Por ejemplo, David era judío, fue uno de los reyes judíos más grandes que tuvo la historia, con su hijo Salomón, y desconocen que Jesucristo es parte de esa raíz que viene de descendencia de David. Y ese odio, Era judío. claro, obviamente, el Dios que compartimos es judío, pero más allá Claro. de eso, esto no es hablado, no es enseñado, y muchos de los que levantan odio es porque hablan por boca de ganso, porque uno le dijo, al otro Ah, le dijo. claro, claro, Entonces, claro. al no haber que es un problema grande que está teniendo la Argentina y el mundo, al no haber educación en ese tipo de cosas y no conocer las raíces nuestras en lo cual creemos y profesamos, Claro. nos lleva a este vacío, llamémosle espiritual, de alguna manera, de tomar partido por un odio que desconocen los por qué, desconocen la lucha de un pueblo, como dije, que se instaló en un territorio que era completamente hostil, sin agua, con unas temperaturas insoportables, y convirtieron un pedazo de arena, si podemos decirlo con todo respeto, como dije al principio del En un programa, vergel. en un Sí. paraíso, y que a su vez desconocen que aquellos intelectuales judíos desarrollaron vacunas, desarrollaron un montón de ideas para que la humanidad hoy tenga calidad de vida. Desconocen eso, desconocen lo que es plantar en el desierto. Exactamente, es verdad. Entonces, Es verdad, mucho, está muy bien lo que está diciendo. Muchos de los que predican el antisemitismo,
la judiofobia. Después usan productos tecnológicos desarrollados en Israel, Ujú, médicos desarrollados por judíos, psicológicos, bueno, ni hablar de Freud. ujú. Eh, pero no lo saben. Y eso es parte de, como vos bien decís, de la ignorancia. Eso es parte de la Es ignorancia. parte de la La ignorancia que también no saben de los textos y de la historia bíblica, Ujú, ¿no es seguro. cierto? Y estamos hablando desde Abraham, como vos bien decías antes de la comunicación, desde Abraham, Ujú, con su hijo Isaac y su hijo Ismael, ajá. hasta el antecedente del primer Estado judío, fundado, estamos hablando en el 960, antes de la era común, Ajá. o sea, hace aproximadamente 3.000 años, Ujú, justamente por el rey David, ¿no es cierto? Y luego tuvo una continuidad con su hijo Salomón, etcétera, 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 ¿no es cierto? Hasta que después Roma, en el año 70 de la era común, destruye el templo de Jerusalén, los judíos se van a la diáspora y vuelven a fundar el Estado de Israel moderno en 1948. ujú. La gente desconoce esto. No, no, La gente cree que en 1948, después del Holocausto, los judíos fueron y dijeron, hagamos un país acá. No, 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 no por nada lo hicieron ahí, porque esa era la tierra prometida por Dios a Abraham, que en su momento se llamaba Canaán, y ujú, después terminó llamándose Israel, porque Israel es cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, el hijo de Isaac, y se lo cambia por el nombre Israel. Y ujú. ahí es donde se asentaron las 12 tribus de Israel, es decir, Ahí está. las 12 tribus que eran los descendientes de Jacob. Estamos Exactamente. hablando de hace más de 3.500 años, Ujú, ujú. Sí, claro. y que la Y la gente, gente, como vos bien decís, desconoce todo esto. ujú, también como desconoce que Jerusalén es el lugar donde conviven judíos con gente del régimen de Islam o del Islam o árabes, como vos Y de decís. forma absoluta, y de forma absolutamente pacífica. Y de Exactamente, forma absolutamente porque ahí es pacífica. donde Por confluyen eso digo, las acá, creencias exactamente, de un exactamente. Por mismo eso Dios. digo, y está muy bien esto que vos aclaraste. El conflicto acá no es religioso. El conflicto acá no es religioso. Ayer, como yo te decía en off, escuché la entrevista, me la mandó él mismo, el imam Marwan Sarwar Gil, con Feynman, y él mismo decía, yo como imán no justifico y repudio la acción del Hamas, eso no es el Islam. Y lo decía él mismo, esto no es el Islam. Y yo estoy seguro que no es el Islam. Es gente que, como vos bien dijiste, vampiriza, secuestra la religión y en nombre de ella comete estos crímenes. Es decir, no son otra cosa que criminales, psicópatas, que en nombre de una religión, sin ser representantes, cometen estos actos criminales. Es tan Exactamente. sencillo como eso. Es Exactamente. tan sencillo como eso. Es como el asesino que en nombre del comunismo o en nombre no sé, del nacionalsocialismo son simplemente criminales. Son criminales que se revisten de una ideología extrema para justificar sus actos y siempre logran un cierto eco en el mundo, ya sea por un interés monetario, ¿no es cierto? O porque cooptan sectores ideologizados extremos que en definitiva son muy parecidos, O ¿no es sea, en cierto? una palabra, Son muy Fernando, parecidos. rasguñan Sí, pequeñas victorias pírricas, porque no van tal a cual. prevalecer, no van a prevalecer. No en absoluto van a prevalecer. Lo que pasa es que el daño que generan es enorme el daño que generan, Sí, toco y me es voy, ¿no? enorme. Llevándolo al fútbol a un viejo futbolista Sí, que jugó en sí, Racing de Chacarita, se llamaba Pentrelli, y decía, toco y me voy. Bueno, acá pasó lo mismo, causo el daño porque ni siquiera, exactamente, causo el porque ni daño, siquiera tienen la valentía de enfrentarse con militares, exactamente. Bueno, ya Israel de tiene, tener un conflicto armado con fuerzas armadas. eh, No, ellos lo que hacen es ir y masacrar gente indefensa. ujú, y luego se No refugian. combaten contra fuerzas armadas. No, obviamente, De hecho, a ver, es sabido que sus refugios, por ejemplo, en este caso en la Franja de Gaza, ellos se escudan con civiles
y ponen sus arsenales y todos sus centros de operaciones al lado o dentro de hospitales, de escuelas, porque se escudan con civiles. O Claro. sea, hasta ese grado de perversión y de psicopatía llegan, y de cobardía, por supuesto, también. Por eso decía que Claro. toman de rehenes a Gaza. A Gaza la tienen de rehén, prácticamente porque... Tienen de rehén al pueblo palestino. Ujú, Claro. exacta. Cada vez que Israel quiso y estuvo, no sé si a punto, pero en desarrollo de un tratado de paz con Al-Fatah, que es el partido que gobierna Cisjordania, Ujú. ¿no es cierto? El Hamas sistemáticamente bombardeó y minó esos conatos de intento de paz. Porque lo que ellos quieren justamente no es paz. No, todo lo Ellos contrario. no quieren paz. Ellos todo Todo lo... lo contrario al pueblo palestino, que el pueblo Mm, palestino es un pueblo trabajador que quiere paz. A ver, yo viví muchos años en Israel. ujú. Este, yo estudiaba, como dije antes, yo estudiaba al lado de árabes, iba al hospital médico árabe, ¿me entendía? La convivencia es plena, la convivencia es plena. El problema son estos grupos que, si bien no son minúsculos, son organizaciones financiadas por Irán, tienen una capacidad de daño tremenda. Claro, Tienen una capacidad de daño tremenda. el tema es, vos no podés repeler abiertamente estas situaciones porque tenés, como decíamos recién, de rehenes a la gente que está en Cisjordania, en la Franja de Gaza. Pero por supuesto, a ver, no solamente están los rehenes israelíes, sino también está la población civil inocente. Claro, Pero seguro. bueno, ahí está el dilema, ahí está el dilema. El Estado tiene la obligación de defender a sus ciudadanos. Ujú. Y el ejército de Israel, me consta, que es uno de los ejércitos más éticos que hay en el mundo. Lo primero que hizo Netanyahu es, por favor, llamar a la población civil que salga de ahí porque iban a bombardear. El Estado de Israel sistemáticamente, cuando va a bombardear un edificio en la Franja de Gaza, donde está comprobado que hay arsenales y que funciona como resguardo de la organización terrorista, lo primero que hace es avisar que toda la población civil salga de allá. Totalmente contrario a lo que hace una organización terrorista que Ujú. incursiona en territorio israelí y mata a cuanto civil pueda. Ujú. Sí, Ahí tenés el carbónico, ahí y, tenés el carbónico, lo que es un ejército en defensa legítima de sus ciudadanos, pero en un país democrático que respeta los derechos humanos, y una organización terrorista, cruel, malvada, que lo único que quiere es sembrar el odio, la matanza y el terror por sobre todo. sí, sí, teniendo en cuenta que Israel tiene uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo, que es el Mossad, y evidentemente cuando ven el lugar, no se equivocan. O sea que el objetivo y que es ético avisar a la población que es rehén, obviamente que se vaya. Es lamentable que esto esté pasando Pero y eso no es, claro, pero eso lo que está diciendo es muy importante. No es que Israel eso lo hace al eh, voleo. al voleo. No, no, es protocolar. El protocolo de funcionamiento del ejército es ese. Yo tengo acá un libro que se llama Código de Ética del Ejército de Defensa de Israel y es parte del protocolo. Parte del protocolo también es la facultad y el deber del soldado en rechazar una orden de su superior cuando esa orden va en contra de cuestiones básicas morales de la humanidad. Ujú. Es el deber del soldado. O sea, en Israel no existe obediencia de vida. No existe la obediencia de vida, porque en el protocolo del ejercicio militar está el hecho de que el soldado debe rechazar una orden que a las claras de su superior, que a las claras contradice las leyes morales básicas de la humanidad. La ética y los valores de Y la humanidad. claro, Ujú. muy pocos ejércitos tienen eso, porque si no lo hace, no puede después alegar obediencia de vida. Bien. Y eso se cumple a rajatabla. A ver, hasta no hace poco, la aviación israelí se negaba a hacer determinados ejercicios militares, justamente objetando esos ejercicios militares. Ujú. Muy pocos ejércitos en el mundo van a ver que tiene
tiene esa facultad el soldado, pero como protocolo, no como, como un privilegio, como protocolo del ejercicio militar. Sí, sí, es como ¿Sí? un reglamento militar en el cual está incluida la ética y los Exactamente, valores que debe respetar el soldado. exactamente, Y que exactamente, obviamente rechaza una orden que vaya contra ese protocolo y está dentro de lo que está pautado en el código militar. Me parece perfecto. exactamente, Ahora, exactamente. para ir redondeando, querido doctor, querido rabino, ¿qué visualizás en un futuro? Yo no puedo ser optimista. No soy pesimista, pero no puedo ser optimista. Yo prefiero ser realista. Los próximos días o las próximas semanas van a ser muy duras, muy duras. Van a haber muchos más muertos, va a haber enfrentamientos muy cruentos. Eh, Esperemos que esto no tenga una escalada a nivel regional, esperemos que no, porque esto se puede transformar en un epicentro bélico como hasta ahora no hemos tenido. Esperemos, Dios quiera, que esto no escale, eh, pero hay que entender también que esta deshumanización ideológica que producen estos extremismos es un fenómeno preocupante justamente por su capacidad de reducir las personas a representaciones y que socava toda dignidad humana. Estos videos que vos me estabas comentando de que los propios terroristas los difunden, es básicamente socavar toda dignidad humana. Hoy me estaba chateando una persona diciéndome, yo no soy de la comunidad judía, pero la verdad que me siento enajenado por lo que estoy viendo. Yo le dije, no hace falta ser de la comunidad judía, hace falta ser de la comunidad humana para tener un mínimo de empatía y para saber que esta gente lo único que está haciendo es socavar la dignidad humana y, por supuesto, todo esfuerzo de coexistencia pacífica. Lo que digo es, desde el punto de vista local, ¿no? Y desde el lugar donde nosotros podemos influir, que en este caso es la Argentina, hay que comenzar desde el Estado a reconocer y a abordar este problema como algo esencial para fomentar, como vos bien dijiste, educación, pensamiento crítico, independiente, para que estas ideologías extremistas no penetren, ¿no es cierto? Diálogo intercultural, diálogo interreligioso como un asunto de Estado directamente y como herramientas fundamentales para contrarrestar los efectos nocivos y criminales que tienen estas ideologías extremas, sea del lado que sea, ¿no es cierto? Este, pero esto creo que es lo urgente como para poder hacer desde nuestro lado, que estamos en Argentina y a 16.000 kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Claro, claro. Pues lo peor que nos puede pasar es, digamos, extrapolar e importar el conflicto hacia aquí. Y quienes lo están importando al conflicto son estas organizaciones, estos partidos políticos socialistas, frentes de izquierda, que tienen 2 votos, tienen 4 votos, sacan 2, 3 puntos, pero se sienten con esta representatividad popular para cortar calles, para cometer actos delictivos, ¿no es cierto? Y para sembrar odio, porque básicamente es sembrar odio. Odio que en la Argentina, gracias a Dios, no hay. En Argentina, gracias a Dios, hay un diálogo interreligioso, intercultural que es modelo en todo el mundo. Bueno, la idea es comprometerse con esto y marginar a estos grupos que lo que pretenden es capitalizar el caos para su propio beneficio, ¿no es cierto? Sí, sí, Y en perjuicio de toda la ciudadanía, sí, claramente. sí, me gustaría que los representantes del pueblo argentino públicamente hagan una denuncia hacia lo que está pasando y apoyando al pueblo de Israel. Todavía no lo he visto, solamente los que se han manifestado son los dirigentes de la democracia cristiana porteña, que creo que se va a sacar Tal cual. un comunicado Sí, ya, sí, claro. sí. Carlos Trabucci está preparando un comunicado. Sí, sí, claro, claro. Exactamente. Bueno, la democracia cristiana porteña siempre son los primeros, y hay que reconocerlo, siempre son los primeros en sacar comunicados en favor de la paz.
en contra de toda ideología extremista y es un modelo a copiar. Ujú, Es un modelo a copiar porque también los líderes políticos que aspiran o que ocupan cargos de relevancia en la toma de decisiones también tienen que repudiar a otros, a sus pares, ujú. líderes políticos o tomadores de decisiones que no se hacen eco, no hacen eco de la empatía y de la compasión, no solamente respecto de sus, digamos, de su pueblo de pertenencia, como en el caso de esta candidata a la presidenta por parte del Frente de Izquierda, sino ni siquiera empatía y compasión por sus propios compatriotas argentinos. No, Esto merece un seguramente, repudio de toda la clase política. seguramente. Esto merece un repudio de toda la clase política. Sobre todo un país como el nuestro, que en el siglo XX tuvo dos guerras y dos atentados. ¿Mm? Dos guerras Tal porque cual, tuvimos tal cual. la guerra interna no reconocida entre extremistas y las fuerzas de seguridad. Fue una guerra, Malvinas y los dos atentados, tanto a la AMIA Tal como a cual. la Embajada de Israel. Entonces, Argentina no puede darse ese lujo. exactamente. Argentina no puede darse ese lujo de volver a esa época y no hay ninguna ideología que justifique volver a esa etapa, Ujú. aunque Porque haya algunos grupos que la sigan promoviendo. exactamente, hubo dos guerras que fueron, una con Inglaterra, la otra fue interna, pero las otras dos fueron provocadas precisamente por todo este grupo ideológico fanatizado, en la cual nos puede caber en cualquier parte del mundo. En este caso ha sido contra el pueblo de Israel, lo cual repudiamos, o por lo menos yo en forma personal como argentino, lo repudio ampliamente. Y por el otro lado, obviamente que quisiera la paz, pero este tipo de gente no entiende esas cosas y evidentemente son hijos del rigor, tal vez. Es muy difícil de dialogar. Eh, Claro, es muy difícil de dialogar con esta gente. Pues gente exactamente, que lo que no, o sea, ¿qué diálogo se puede mantener con una persona cuyo único objetivo es que vos mueras? claro, no, Bueno, mire, seguro. discúlpeme, yo no estoy de acuerdo en morir. Ujú, ujú, Lo único que él quiere es que yo muera. Entonces, ¿qué diálogo puedo tener? Ninguno. seguramente. Ninguno. Fernando Slager, O sea, discúlpeme, yo no estoy de acuerdo en morir. Es lo seguro. único que se puede decir. Bueno, Claro. para cerrar, Fernando, te dejo una reflexión final y creo que en esta entrevista que ha sido muy jugosa porque hemos recorrido historia, hemos recorrido sensaciones, hemos recorrido lo que no queremos, hemos recorrido valores, hemos recorrido situaciones traspoladas a la Argentina, creo que es muy sustancioso y hay mucho para sacar. Por sobre todas las cosas, que queremos la paz en el mundo y con la gente. Sabemos que no es posible, nosotros no podemos accionar, pero de alguna manera con nuestras oraciones, con nuestros pedidos, podemos también hacer mucho. Porque yo recuerdo a una persona que le pregunté, pero mi oración, ¿qué puede hacer? Y me dijo, desastres. Desastres en el buen sentido de la palabra. Así que Claro. no tenemos el poder de He-Man, pero tenemos el poder de la oración que llega allí arriba y de allí arriba se mueven las cosas. Porque Por siempre, supuesto, siempre el mundo por espiritual supuesto. está sobre el mundo natural. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo realmente abogo por supuesto, por la paz, por la pacificación, para que estos hechos obviamente no vuelvan a ocurrir. Y también reflexionando sobre el hecho de que ninguna de las utopías que se han esbozado hasta ahora por sí mismas han podido lidiar con la violencia que hoy manifiesta, en este caso, el terrorismo islámico, sino más bien muchas veces han sido sus cómplices y sus promotores, por indiferencia, por interés, por pusilanimidad también. Por eso uno de los más importantes filósofos franceses judíos del siglo XX, Manuel Lévinas, basado en la Torá, afirma que un Dios severo y un hombre libre preparan un orden humano mejor que una bondad infinita para un hombre malvado. Es decir, traduciendo esto en las arenas internacionales, en esta guerra ideológica y geopolítica tan cruel y que cobra tantas vidas de inocentes, una ley severa, su cumplimiento estricto,
y punición por parte de los organismos internacionales frente al hombre libre preparan un orden mejor que una confianza, una indulgencia y una tolerancia y una hospitalidad infinita frente a estos criminales. Exactamente. Bueno, Fernando, la audiencia, que gracias a Dios es mucha, coincide plenamente en lo que estamos hablando. Así que bueno, que la paz esté realmente no solamente en la Argentina y en Israel, sino también en todo el mundo, y Amén. que prevalezca de una buena vez el sentido común. Te mando un fuerte abrazo Amén. y agradezco el tiempo que sé que te están siempre llamando de todos lados y estás siempre ocupado y que nos hayas dispensado estos 52 minutos de programa, que es un montón para poder masticar y sacar conclusiones. Un gustazo grande. No, por favor, el agradecido soy yo, por favor, el Una, agradecido soy yo. un abrazo muy grande, Fernando. Muchas gracias, que tengas muy buen día. Un abrazo grande. Bendiciones para todos. Gracias igualmente. Pasaba por nuestro espacio el rabino, el doctor Fernando Fischel Slagen, realmente, o Slagen. Para mí es un orgullo haber podido estar reporteándolo o trayendo su palabra, su opinión acerca del conflicto no buscado por Israel y que jamás de una manera realmente el día sábado, con un atentado artero hacia el pueblo civil israelí, hizo una masacre, así es. Bueno, señores, como siempre, a través de siempre en Domingo Radio Producciones, estamos aquí con especiales, en este caso de Siempre estamos con vos, los días sábados de 9 a 11, libre opinión, pero siempre estamos atentos a lo que pasa en el mundo, en la Argentina, y para que usted esté informado. De más está decirle que Dios los bendiga, sábado Dios mediante, estamos con ustedes. Nos vamos, será hasta el sábado entonces, o tal vez algún especial en la semana que los vamos a estar por las redes sociales anunciando. De mi parte, nada más. Chau, chau, un gusto y un placer. Nos vemos.